Bueno, buenos días. En principio, sí, como siempre, como no agradecer a las instituciones académicas que han realizado la invitación para estar hoy con todos vosotros. Me vais a permitir que mi alocución sea más coloquial, no establecer esa diferenciación. También para mí es más fácil, sabéis que esa diferencia cultural entre nosotros y vosotros, si nosotros somos más directos, más escuetos y de un poco menos quizás sensibles emocionales, pero para mí será mucho más fácil. Algunas cuestiones un poco del ámbito de lo emocional. Yo creo que cuando uno asume los compromisos, en este caso del ámbito académico, los debe llevar hasta sus últimas consecuencias. Incluso podríamos decir que los compromisos acaban con el ciclo de vida de uno. Yo entiendo que cuando uno asume el dirigir, el acompañar o, digamos, estar al lado en lo que va a ser un proyecto vital, como es el hacer una tesis doctoral o iniciar una actividad investigadora, se ve obligado a tener que acompañar en todo el desarrollo interior, como cualquier otro tipo de situación. Para eso eres el mentor, el director o la fórmula o la denominación que queráis hacer. Entonces, a mí siempre que Jimena o Rosana de alguna forma me plantean, me comentan algo, no puedo más que de alguna forma rendirme. Aparte que por las noches cuando me duermo miro a la derecha y a la izquierda al cabezal y las veo a ellas. Es una cuestión ya obsesiva. Entonces, yo creo que estamos en el ámbito académico y conviene desde la acción del diseño tener presentes todas esas dimensiones para no caer quizás en los estereotipos de poner más las cintas, como muy bien decía el decano, sobre los ámbitos macroeconómicos o al contrario, sobre los excesivamente emocionales, y todo eso nos lleva a no vivir en el contexto, vivir en la torre de marfil, vivir en el sueño, y el sueño no es la realidad. El sueño no es la relación dialéctica. De la relación dialéctica es donde surge fundamentalmente la capacidad de construir, la capacidad de idear, la capacidad, digamos, de comprometerse. Entonces, yo creo que la mayoría somos docentes o estamos contaminados por la academia y hay que salir de la brutalidad de la contaminación de la academia. Nos sentimos en un refugio, todo nos es cómodo y todos tenemos la inercia de que nada cambie, por favor, que me ha costado mucho. Esa es la verdad. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero además nos ocurre en nuestra vida emocional, que mi mujer no cambie porque me ha costado mucho entenderme con ella. Y ella de nuevo está seguro lo mismo que mí. Y no te digo con los hijos, que es la verruga que va creciendo y que se va moviendo y te va molestando toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos un poco desacralizar, desnaturalizar y diluir el hecho académico para que no nos genere fundamentalmente rigideces. Por eso cuando se me plantea la invitación, mi compromiso con las personas que me hacen la invitación va más allá y es un compromiso con la institución y más, algo muy importante, con un proyecto. A ver, vengo de un área geográfica en la cual todo se está desmantelando. El imaginario que creamos, en el caso concreto de España, en los años 50 y 60, en la cual queríamos una vida mejor, queríamos democracia, queríamos homologarnos a Europa, queríamos el estado del bienestar, se ha diluido, ha desaparecido ese territorio. Entonces, el seguir intentando vertebrar, el seguir intentando estructurar fundamentalmente lo que sería un territorio para poder avanzar es importante. Porque lo primero que está haciendo este neoliberalismo es desmontar todas aquellas estructuras que pueden ser de resistencia, que pueden ser, digamos, plataformas para poder seguir evolucionando. Entonces yo creo que la actividad que estamos hoy, digamos, que realizando, ya ha llegado a un periodo, 5 años. Conviene que las cosas las evaluemos, porque si no, esto puede ser autocomplacencia. Podemos llegar incluso al concepto de una palabra dura, a la corrupción, porque entiendo que es mío y es que esto tiene que ser así.
sino que de alguna forma tiene que regenerarse. Y yo creo que un quinquenio o la mitad de una década ya exigiría decir qué ha pasado, dónde estamos, y esto es interesante continuarlo, y si es interesante, ¿por qué y hacia dónde vamos? Porque en estos momentos nos han desaparecido los faros o los elementos de referencia. Y más que nada en un territorio que está baldío. Mal que nos pese, no hacemos investigación. No somos reconocidos. No hemos desarrollado un marco disciplinar sobre el cual apoyarnos. Y en cambio todos se nos llena la boca de mi investigación, mis avances, mis aportaciones, y no es verdad, señores. Hay disciplinas que han surgido más tarde que la nuestra, que ya tienen el reconocimiento y el entramado disciplinar está consolidado. Véanse, por ejemplo, los ingenieros en telecomunicaciones, véanse el ámbito de la informática, nos han avanzado, nos han adelantado. No que van a ocupar nuestro territorio, no estoy hablando de eso, ni hablo en lo que es la ubicación en el concepto de la ciencia, en el concepto del saber, como marco que es la evolución de la humanidad. Entonces, pretendía de alguna forma ser un poco Pepito Grillo. Voy a ir a tocar las pelotillas y a ver si de alguna forma ocurre algo. Porque quizás ese puede ser el papel que yo puedo un poco compartir con vosotros. Porque yo no planteo aquí ningún dogma, ni voy a plantear, digamos, una situación resuelta. El caos es absoluto a nivel planetario. Y fijaros, para nosotros o para mí es mucho más acuciante que para vosotros, porque yo he perdido. Vosotros todavía estáis en la situación aspiracional. Esa es la diferencia muy importante. Y cuando uno pierde, se desestructura. Cuando uno pierde las referencias, pierde todo lo que son los elementos de pertenencia, realmente uno entra en una dinámica de caída libre y no sabe cuándo va a parar. Vosotros todavía estáis en la sensación de que queréis, fundamentalmente, superar muchas carencias o muchas situaciones que culturalmente consideráis que a lo mejor no son las idóneas, etc. Entonces los posicionamientos son distintos. Pero bueno, yo creo que el hecho de superponer esos dos universos, esas dos fundamentalmente vertientes, puede ser enriquecedora para ambas partes. ¿Vale? Por eso un poco el enunciado, un poco rembombante, investigación, que es el marco del contenido. Si viniera aquí a hablar, yo qué sé, de otras de las cuestiones que implican a la disciplina del diseño, estaría fuera de contexto. Y quizás el que pueda ser más de extrañeza es sistema de diseño. Y para mí, adelanto ya, es denunciar que no contextualizáis. Y si no contextualizáis, no avanzáis. Yo para saber qué he adelantado, tengo que tener referencias. Tengo que saber cuáles son mis apoyos. Porque si no, soy el Quijote. Y el Quijote, ya sabéis, fundamentalmente, era la primera gran crítica. Visionaria, fundamentalmente, bueno, de que fue Cervantes ante, bueno, pues una situación, ante unos hechos, digamos, sociales y culturales. Entonces lo que voy a intentar es no dar el elemento cerrado, sino voy a soltar cosas como obsesiones, pero para que realmente se conviertan en acción de diálogo. Quizás para mí sería más interesante, una vez yo os haya podido comentar esas obsesiones, el que podamos establecer un debate o comentar cosas para de alguna forma ver si podemos tener un punto de encuentro. Tanto vosotros entre vosotros por la proximidad, como aquellos que podamos estar mucho más alejados con la intención de buscar red, en el sentido de decir, o nos apoyamos a nivel global y a nivel internacional, o nos van a ir, digamos, machacando uno a uno. El neoliberalismo va uno a uno. No se puede enfrentarse a los hechos fundamentalmente colectivos. ¿Vale? Bueno, estoy por un proceso de estos de afonía y cosas raras. Vais a ver que carraspeo, que hago cosas raras, no lo toméis un poco con mala educación, sino que espero no caer aquí afiscado en esas cosas. Esto. Rosana, sí. Bueno. A ver, una primera problemática que yo considero que es inherente a nuestra situación deficitaria o endémica con respecto a la investigación, y es la confusión terminológica. No somos serios.
No somos serios porque el hecho de no haber tenido un entramado propio, mucha tecnología. Entonces, para poder iniciar lo que sería la definición de ese marco en el cual vamos a ubicar lo que sería la investigación, nos exigiría tener un mínimo de rigor y observar si realmente estamos todos diciendo lo mismo. Y fijaros, eso para mí es una cuestión muy interiorizada, porque yo me muevo en un sentido vertical, desde el concepto de la investigación a tener que estar operando con el nivel más bajo, donde transfieres la innovación, transfieres el conocimiento o acompañas a que eso ocurra. Pero también lo tengo que hacer horizontalmente, porque la realidad es muy dispersa y quizás una de las vertientes o valores específicos que tiene el diseño como disciplina es que el campo de visión es muy amplio y podemos focalizar. Hay otras disciplinas que tienen un campo de diseño muy corto, de observación muy corto, y profundizan mucho, pero realmente tienen la dificultad de salirse de ese marco de referencia. Eso les puede inhabilitar. Considero acordaros que decía, yo creo que hace aproximadamente unos 10 años, que quizás diseño es una de las ciencias del siglo XXI, o pudiera ser una de las ciencias del siglo, que exigiría un marco regulatorio disciplinar distinto a lo que ha sido hasta ahora. Esa puede ser una causa por la que no nos comprenden, o quizás una causa por la cual nosotros no sabemos realmente comunicar y evidenciar al entorno de la disciplina de la investigación en todas sus áreas, que está claramente asentado y que su inercia es ellos no quieren cambiar, por no perder el poder o no poder las riendas de lo que podían ser cierto tipo de negocios. Entonces yo creo que si queremos ser serios tenemos que clarificar, si no la confusión puede ser amplia. Entonces yo lo que he observado es que, y a mí me parece que es una herejía decir que un diseñador en la acción de un proyecto que viene determinado por una demanda, cuando ya ha sido focalizada la necesidad, está investigando. Incluso hay publicaciones que se llama la investigación en diseño y qué narices, empieza a describirte el proyecto de diseño. Yo a todo caso analizo, en todo caso utilizo elementos, los pongo sobre el tapete y empiezo a buscar una síntesis, buscar coordinación o concordancias, verificar si esas, digamos, asimilaciones tienen realmente un concepto, una naturaleza. Pero el hecho de decirle investigación, ya estamos contaminando. Es igual cuando decimos un producto de diseño. ¿Qué me estás diciendo? Todos los productos han pasado por la fase de diseño. O sea, no utilicemos el diseño como una cualidad. Estamos devaluando. Entonces lo mismo nos está ocurriendo cuando nosotros estamos utilizando investigación. Una cualidad para, quizás a lo que hago, ponerlo, ubicarlo, llevarlo a un nivel de excelencia, o quizás por lo que estamos sufriendo todos y que estamos llorando y que lloráis. Es que el hecho de Shanghái nos obliga a todos a tener que tener tantos artículos, etc. Bueno, pues de alguna forma esa es la realidad y tendríamos que dar una respuesta. No damos respuesta, nos sometemos. Y cuidado, el ranking de Shanghái es un flujo por el cual hay un dominio de lo que es el conocimiento y el saber de ciertos entornos. Ellos dicen qué es y qué no es. Y todos los demás, de alguna forma, tendremos y nos estamos sometiendo a eso. Y no hemos dado alternativa. No hemos sido capaces de decir, no, nuestra disciplina exigiría quizás unos planteamientos completamente distintos. El hablar a lo mejor de investigación tendría que tener un marco regulatorio mucho más amplio y a lo mejor se mueven coordenadas y no es tan estático como realmente el que puedan tener otras, ¿vale? Entonces yo les diría una llamada de atención de reflexionarlo. Seamos sensatos, no contaminemos, porque si no, los que nos tienen que validar o los que nos tienen que permitir que les acompañemos, nos dirán, estos tíos son unos necios, y estos tíos no se aclaran entre ellos, o su discurso realmente no tiene una lógica de progreso. Entonces, quizás sería, digamos, algo a que reflexionáramos. Porque yo muchas veces cuando me acerco a publicaciones, tanto de las que, entre comillas, se denominan científicas,
como otras que pretenden una divulgación de la cultura del diseño, pues veo que las aportaciones, y no le voy a quitar ese valor de aportación, puede ser una reflexión intelectual. Pero eso no es investigar, señores. Necesitamos coherentes. No tenemos que eliminar la reflexión intelectual, al revés. Es un proceso o es un entorno en el cual podemos establecer claramente una relación, una comunicación con aquellos que están próximos o con otros en otras disciplinas que podamos coincidir. Pero claro, una especulación o reflexión intelectual no exige el concepto de antecedentes, de retrospectiva y de proyección y compromiso a un futuro largo, a medio y a largo plazo, como es cualquier investigación. Puede ser un hecho circunstancial, puede ser una catarsis, puede ser algo que nos haya descolocado y que no está dentro de esa lógica que exige la disciplina de la investigación. O el hecho de cómo entendemos el concepto de disciplina. Claro, como somos docentes, estamos contaminados en el día a día del aula y cuando estamos investigando no nos extraemos de esa acción del aula. Claro, en el aula, en el hecho de la licenciatura del grado, estamos operando como disciplina que lo que de alguna forma está generando, digamos, habilidades, capacidades, etc. Pero, señores, una disciplina académica sobre la que se va a soportar el diseño realmente es otro. Es decir, ¿nos hemos constituido como rama de conocimiento? ¿Hemos demostrado que somos una rama de conocimiento? Si lo hubiéramos hecho, estaríamos incluso en los epígrafes de la ONU. No estamos. Algo está ocurriendo. ¿Y qué esperamos? ¿Que lo hagan otros por nosotros? ¿O lo hacemos nosotros o no lo van a hacer por nosotros? Al revés, yo no sé si habéis observado que el territorio está siendo canibalizado. ¿Por qué? Porque observan que nuestras actitudes, cuando digo para nuestras actitudes, estoy hablando del diseño, son altamente propositivas y son altamente visionarias. ¿Qué es lo que aportamos? Capacidad de visión. Entonces, cuidado con esas cuestiones. Considero que deberíais de ser. Y claro, una disciplina es y no es científica. Lo tendríamos que ver, lo tendríamos que aclarar. En última instancia, las disciplinas, como os planteo ahí, son aquellas que de alguna forma obedecen a ramas del conocimiento. Bueno, yo os podría decir que en el catálogo español de las disciplinas científicas, hace relativamente muy poco, es decir, 3 o 4 años atrás, de las 45 disciplinas científicas tabuladas, taxonómicamente recogidas y publicadas a bombo y platillo, para estructurar lo que es el concepto científico y el rendimiento científico de los estamentos que investigan, pues hay 2 epígrafes y, como siempre, dependientes. Somos el chico de los recados, somos el que lleva el café, el que se dedica a medir los tiempos de aquel que de alguna forma tiene esa necesidad. Entonces, en ingeniería industrial, que es el código 2000 del 2001, es diseño, en ingeniería industrial, y en cambio en arquitectura, el 29.001, es diseño y proyecto. La verdad es que yo no me siento identificado, y eso que estoy trabajando con ingenieros. Empecé trabajando con Bellas Artes, ahí era una verruga, estoy con los ingenieros y sigo siendo una verruga. No he encontrado el marco, o no tengo un marco que fundamentalmente me permita, digamos, que actuar, desarrollar de una manera sometida. Me tengo que someter, de alguna forma, a los paradigmas o a los planteamientos estrictos que generan el territorio que es de ellos. Y es un territorio, es difícil desplazarlos de ahí. Entonces, cuidado, el hecho de que esté ocurriendo esto es problema nuestro. Y si no está despejado, lo estamos haciendo mal. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Si no tenemos mínimamente ni siquiera ese reconocimiento. Claro, después la gente llora, no hay revistas que estén de alguna forma reconocidas. Claro, si es que eso no es rentable. Y el hecho del compromiso lleva, por supuesto, a estar moviéndonos en los polos. Tenemos que entrar y comprometernos en la calle en todas las dimensiones. Esa es nuestra obligación. Y tenemos que estar desde lo emocional al compromiso social, desde lo económico al problema estructural, etcétera, etcétera. No podemos olvidarnos de aquellas que quizás nos puedan ser a lo mejor un poco no agradables frente a las otras que son quizás de ensoñación.
Después el otro terreno, y perdonad que diga así, es delictivo en los requisitos que nos ponemos para investigar. Anoche lo comentábamos un poco así en plan informal. Yo lo he intentado en la universidad, el hacer una valoración de lo que puedan ser las aportaciones en las tesis doctorales, coger los últimos 10 años y vamos a hacer una valoración de qué es lo que realmente suponen, cuáles han sido los contenidos, cuáles han sido fundamentalmente los requisitos y las exigencias que se han planteado, por qué se les ha calificado como investigación, cuáles son fundamentalmente las evidencias que lo... Y claro, me han dicho, no te metas en eso, porque eso va a ser una bomba relojería y de alguna forma vas a demostrar que el sistema está pervertido, que está contaminado. Y entonces genera impostores. Somos impostores, señores. Muchas veces yo me siento impostor. Digo, hostia, ¿qué hago aquí? Si resulta que estoy asumiendo un papel que no es el mío y de alguna forma, eso son impostores. Y al final te cazan. Al final te cazan. Y cuando te cazan, de nuevo te escurres por el tobogán y no sabes nunca dónde vas a parar. Porque el entorno te exige transparencia, claridad, honestidad. Esos son los valores que estamos perdiendo. Porque los impostores son los que nos están llevando a la dinámica de pérdida de valores, de referencias, etc. Bueno, pues si realmente hubiéramos configurado ya después de casi, vamos a decir, 40 años de disciplina en nuestra boca de diseño, de investigación y diseño, pues hubiéramos cumplido ese objetivo de tener un marco propio. Y cuidado, cuando hay que tener un marco propio, pues ¿por qué no manipular, adulterar aquello que es de otros? A ver, yo en la transferencia, en el nivel de transferencia de la innovación en el tejido empresarial o industrial, utilizo y utilizamos herramientas que son de otras disciplinas y las amordamos. Y no pasa nada. Siempre que lo hagas con un cierto rigor y lo que no hagas es un despropósito, es decir, yo quería un destornillador y al final lo que he hecho es un formón. Ostras, pues no, me he equivocado. El objetivo no era el que pretendía. Pero bueno, deberíamos haber hecho ya. Es decir, ¿qué es objeto de nuestro estudio? No nos pondríamos de acuerdo. Yo aquí hubiera traído ahora un cuestionario y, perdonad que lo diga así, hubiéramos demostrado las neuras particulares de cada uno. Y no tenemos un entorno común. Luego, si no hay un entorno común, no construimos disciplina, y si no hay disciplina, no tenemos objetivos comunes. Hombre, yo creo que hay que reivindicar el hecho individual de cada uno, por supuesto, pero tenemos que estar ensamblados dentro de una dinámica colectiva, si queremos fundamentalmente desarrollar lo que llevamos entre manos, ¿no? Y por otra parte, un método. ¿Qué método es el que estamos utilizando? Más, por ejemplo, cuando nuestra trayectoria o digamos nuestra retrospectiva es muy reducida. Otras disciplinas tienen una retrospectiva amplísima, por lo cual pueden lanzar hipótesis. Nosotros no podemos lanzar hipótesis. Entonces tenemos que recurrir al método descriptivo. Lo que hace, por ejemplo, la psiquiatría, lo que hace la medicina cuando aparecen cosas que no habían estado. Y entonces lo que hacen es, vamos fundamentalmente a fijarlas, a describirlas, y si hay más, empezamos de alguna forma a construir un marco sobre el cual, cuando conozcamos, podemos empezar a lanzar hipótesis. Esto es, y depende de esto, podemos fundamentalmente ligarlo a través de estas, pero si no, claro, si cada uno campa por sus fueros, si cada uno pone su obsesión como objetivo de investigación, va a ser realmente difícil que podamos tener un método conjunto. Entonces, además, pensar que nuestro ciclo de vida útil es muy reducido. Yo tengo ahora casi 60 años, empiezo todo esto hace 32 o 35 años y fue ayer. Y claro, empiezas a evaluar y dices, hostia, en 35 años, qué poco hemos conseguido, claro. Pues es que vas de Quijote la mayoría de las veces, Manuel. Te has perdido por 1000 caminos. Has quedado subyugado por 1000 cuestiones y... Bueno, o nos apoyamos en técnicas científicas, señores, o lo dejo ahí. Reflexionad vosotros mismos. Hay algunos de vosotros que diréis, oye, no, yo tengo una disciplina científica, etc. Yo no soy el que va a evaluarte. Otros son los que te evaluarán. Otros son los que te van a poner la cara roja. Y
tu obligación o nuestra obligación es construirlo para legarlo, porque si no seremos una generación que ha pasado sin pena ni gloria y de alguna forma no ha desarrollado, no ha generado fundamentalmente cambio cualitativo en su terreno. A lo mejor hemos conseguido un cambio cuantitativo, ganamos más dinero, tenemos a lo mejor un PIB un poco más fuerte, pero eso realmente no sustenta, digamos, el desarrollo. Eso. Entonces, yo creo que lo que decía al principio, es un momento importante dentro de la dinámica de este quinto seminario o encuentro. Es decir, deberíamos de plantear una inflexión para los próximos 5 años. Deberíamos de marcarnos unas metas para compartir e involucrar a todos a ver si conseguimos avanzar en ese terreno. Y que no sea ese hervidero de el Edén. Y aquí hay 1001 pájaro, 1001 especie que hay que catalogar. En la selva, pues, si vas con ese planteamiento te pierdes. O tienes un plan estratégico o el primer bicho te ha comido. Porque están camuflados, no entienden. Tengo que de alguna forma mantener esa capacidad de visionar y cómo de alguna forma me voy a enfrentar a ese caos. Caos que alimentamos todos, más en la situación de crisis de mutación sociológica que estamos sufriendo, como os comentaba al principio. Claro, todo eso influye en ese territorio. Incluso decía que para nosotros está suponiendo una falta o pérdida de motivación, establecerte una laxitud, entonces eso realmente es preocupante. Bueno, ¿qué deciros? Que de alguna forma, solamente por plantear en esa idea de cuáles son los métodos científicos, bueno, el más básico es el concepto de poder establecer hipótesis. Yo de verdad voy a tribunales de tesis doctorales y tienes que decir muchas veces, lo siento mucho. Incluso cuando estoy en una fase de evaluación, llamo al doctorado, aunque sea muy amigo, digo, oye, mira, lo siento mucho. Yo a lo mejor soy demasiado estricto, o soy demasiado lo que quieras, pero es que eso no se mantiene. Es una mera especulación intelectual, pero eso no es una investigación. Yo no veo que haya hipótesis en un momento dado y por lo menos podéis haber tenido la delicadeza de aproximaros, digamos, a otros planteamientos metodológicos para justificar el cómo hemos querido aportar un primer escalón dentro de lo que creemos que va a ser una línea de análisis, de investigación y de conocimiento. Entonces, bueno, reflexionamos. El hecho de que de alguna forma tengamos que evidenciar y tengamos que verificar es otra cuestión importante. Claro, cuando uno viene y te describe su paraíso, no podemos verificar. Nos tiene que parecer bien. Que eso pueda ser consustancial a las disciplinas, vamos a decir, artísticas, experimentales, creativas, bien, pero que bueno, que nos digan exactamente cómo evalúan, es decir, cómo de alguna forma contrastan y validan. Quizás tengamos, porque es parte de nuestro genoma, es decir, reflexionemos cómo se mueven esos en esa actitud, intentemos a ver si podemos transpirar o podemos transmutar algo. Y fijaros que esos 4 puntos los miramos en las investigaciones y no. Incluso, no sé si habéis observado que la diferencia de nuestros papers con respecto a las otras disciplinas fundamentalmente carecen de ese tipo. Claro, me vais a decir, claro, es que son disciplinas fundamentalmente cuantitativas. Es igual.